Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado indignación, debate público y muchas preguntas. La muerte de Kevin Arley Acosta, un niño con hemofilia cuyo caso estremeció a Colombia y que abrió una discusión nacional sobre enfermedad, responsabilidad del sistema de salud y el derecho de los niños a vivir plenamente. Las declaraciones del presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, que vincularon el accidente de la bicicleta con la tragedia, desataron una reacción inmediata de la comunidad médica y de la familia del menor. Pero aquí surge una pregunta clave. ¿Puede una persona con hemofilia montar bicicleta? ¿Es irresponsable o es parte de una vida normal cuando hay un tratamiento adecuado? Para responder estas preguntas vamos a conocer historias reales de ciclistas, por ejemplo, que han competido y triunfado pese a vivir con hemofilia. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Prevenir. O sea, el esfuerzo está en prevenir. ¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? Pues en primer lugar, obviamente, la familia. Si se educa más, pues está en mejores condiciones de prevenir. Si un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos. Es un tema de prevención. Pero hay que saber, pues si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no nacen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia. Kevin Arley Acosta sufrió una caída en bicicleta. Según el relato de su madre, Catherine Pico, el niño no murió por el golpe en sí, sino por la falta del suministro oportuno del medicamento que necesitaba. En entrevista con Mañanas Blue, Pico denunció que su hijo pasó horas críticas sin el tratamiento necesario, atrapado en trámites administrativos entre las EPS y las IPS. El medicamento, que es de alto costo, no fue entregado a tiempo y la familia no podía asumirlo por su cuenta. Y cuando ocurrió finalmente el traslado, el niño ya tenía un estado irreversible. Su madre fue enfática. Kevin tenía derecho a jugar, a montar en bicicleta y a vivir como cualquier niño de su edad. ¿Desde hace cuánto? Tenía 9 mesecitos cuando él empezó con el tratamiento. O sea, toda la vida prácticamente. Sí, señor, toda la vida. Y el hecho de que ellos andan diciendo que no pueden montar bicicleta, que tienen que uno restringirles varias actividades que no pueden hacer, yo les tengo que decir que yo no lo podía tener atado a una cadena o amarrado o bajo llave. Y mire, hay mucha gente, como hay muchos hemofílicos que ellos están participando en el Tour de Francia, y vea, ahí ellos siguen, ellos están participando ahí y en ningún momento les han prohibido. Usted, me imagino, sí, que por cuenta de la enfermedad de Kevin, cada vez estaba enterada de quién era hemofílico y quién no. Sí, señor, claro, yo sabía quién era. Yo tengo familia hemofílica, los cuales también en estos momentos están sufriendo. Y hay ciclistas importantes que corren carreras, el Tour de Francia y demás, con hemofilia, sí, que son hemofílicos. Sí, señor, hay también que muchachos que son hemofílicos y están corriendo en estos momentos en un Tour de Francia. Aquí le estoy escribiendo un mensajito al ministro de Salud que la escuche para que se dé cuenta que Kevin podía montar en bicicleta, ¿cierto? Sí, claro, sí, señor, él puede montar, porque es hemofílico no tiene derecho a que no tiene que uno mantenerlo encerrado, tiene que mantenerlo bajo llave. Hay hemofílicos que están participando en un Tour de Francia, montando bicicleta, hay muchos que están haciendo otras actividades. O sea, el hecho de que el niño tenido una caída no significa que por ese lado se vengan a excusar o que por ese lado se vengan todos contra mí y que yo soy la culpable. En este momento hay muchos hemofílicos que están pidiendo un medicamento porque no solamente por una caída el niño murió. El niño murió por falta de un medicamento que no se le puso a tiempo cuando debía ser. El niño no murió por una caída, sino por falta de un medicamento.
El hematólogo pediatra Jorge Peña explicó que el ejercicio físico, bien supervisado, es recomendado para niños con hemofilia. Lejos de prohibir toda actividad, el deporte fortalece músculos y articulaciones, reduce riesgos y mejora la calidad de vida. Natación, caminatas, bicicleta. El mensaje médico es claro: con tratamiento adecuado, el movimiento no es un enemigo, sino que es parte del cuidado. Y aquí entran historias que desafían esos prejuicios. 20 años, Néstor, lo he dedicado al tratamiento de la hemofilia de niños aquí en Colombia. Sí. Doctor Peña, me dicen que usted es uno de los grandes expertos en hematología que hay en Colombia. Del caso del que estamos hablando, del caso del que el presidente Petro intenta culpar a la mamá porque dejó montar al niño en bicicleta, a la mamá que no le permitió la cirugía, a la mamá que trasladó a Kevin. ¿Qué tiene que decir la Asociación de Hematología? A ver, Néstor, eso es muy buena pregunta. Aquí, la hemofilia es uno de los trastornos de la coagulación más frecuente. Las declaraciones que está dando tanto el ministro como el presidente Petro no tienen nada que ver. Una de las recomendaciones que hacemos a diario a los niños en condición de hemofilia es precisamente que necesitan hacer deporte. Niños son niños, pero nosotros los hematólogos dedicados a esta enfermedad, lo que hacemos es recomendar a estos niños cuáles son los deportes más indicados. La natación, el caminar, incluso el bailar, como muchos pacientes en Cali que emplean el baile. Yo tengo más de 85, 90 pacientes en condición de hemofilia en el país que manejan bicicleta. Y es imposible, si el ministro o Petro tuvieran conciencia de esto, es imposible decirle a un niño que no monte bicicleta, o incluso a veces que no juega fútbol. Un niño en 2 minutos, en 1 minuto, se puede distraer, agarrar una bicicleta y sufrir un accidente, sea hemofílico o no. En orden de ideas, a Kevin, era un paciente en condición de hemofilia, necesitaba recibir esta medicación que era el emicizumab. Y muy probablemente, si Kevin hubiese recibido la medicación, hombre, no hubiera ocurrido esto tan lamentable que está sucediendo, Néstor. Si él hubiera recibido el emicizumab, espero pronunciarlo bien, doctor Peña, se hubiera podido operar, hubiera podido montar en bicicleta, hubiera podido ir al tratamiento odontológico, hubiera podido tener una vida normal. Pero por supuesto que sí, Néstor, por supuesto que sí. Esta medicación, emicizumab, es una de las medicaciones más modernas que se ha fabricado para el tratamiento en condición de hemofilia. ¿Qué voy yo, Néstor? Y es importante que lo sepa todo el país, y es que muchísimos de los pacientes de la nueva EPS llegan a la consulta, tanto adultos como niños, con la esperanza de que se les traten. Pero llega un momento, Néstor, que es tanto el dinero que deben a las diferentes IPS que dicen, hombre, un momento, ya basta, ya no deben 20, 30 mil, 40 mil millones de pesos y ya no podemos seguir atendiéndolos. El nombre más emblemático es el del británico Alex Dowsett. Diagnosticado con hemofilia tipo A severa, Dowsett no solo montó bicicleta, compitió en el máximo nivel del ciclismo mundial, participó en el Tour de Francia y ganó etapas también en el Giro de Italia. Fue 6 veces campeón nacional contrarreloj y rompió el récord mundial de la hora. Todo esto viviendo con una condición que muchos considerarían sería un limitante. Su éxito no fue casualidad, fue tratamiento constante, disciplina médica, preparación, todo esto acompañado de los profesionales. Dowsett demostró que la hemofilia no define el techo de una persona, lo hace precisamente el acceso a la salud. El español Pau Salva ha competido, por ejemplo, en exigentes pruebas de resistencia como la Titan Desert, promoviendo proyectos de visibilización de la hemofilia. De hecho, en entrevista con la Fundación Hope on Life de USA, explicó cómo es vivir y competir con esta enfermedad. Es un deporte recomendado también para la hemofilia, pero claro, al final cualquier deporte de competición implica mucho más riesgo porque el nivel de entrenamiento es mucho más alto. Pero sí que es verdad que cuando empecé ya con el ciclismo ya era mayor, empecé tarde, tenía 25 años, ahora tengo 35, pero sí que lo viví desde muy pequeño. O sea, no
era un poco el cambio generacional el mío, en el que ya la profilaxis, yo no empecé desde muy pequeño con la profilaxis, al ser de final de los 80 o mitad de los 80. Y aún empecé con los primeros años a demanda y aún tuve pequeños sangrados en los codos, que de hecho a día de hoy tengo no me limita, pero sí que es cierto que a nivel médico una resonancia mía tiene signos de artropatía. O sea, tiene desgaste tiene desgaste del cartílago, no me limita, no es una degeneración articular como la de mi generación anterior, que no podían hacer nada, pero sí que al más mínimo sangrado que tengas, en la edad adulta vas a tener una degeneración temprana. Es cierto que yo con el deporte que hago, o sea, no me limita, porque tengo muy buena musculatura y tal, pero hasta los 8 o 9 años empecé con la profilaxis, y fue en el momento que empecé con la profilaxis ya tuve 0 sangrados, o sea, no he vuelto a tener. Otro caso es Fabio Blasco, quien recorrió más de 1000 kilómetros en bicicleta para crear conciencia sobre esta enfermedad, y desde Estados Unidos, Barry Hart ha cruzado su país en bicicleta recaudando fondos y demostrando que la hemofilia no impide una vida activa. Ninguno niega el riesgo, pero todos coinciden en algo: con tratamiento adecuado, educación y supervisión médica, el deporte es posible. El debate no es si Kevin debía o no montar bicicleta. La pregunta de fondo es: ¿tenía acceso continuo al tratamiento médico que necesitaba? Los atletas que acabamos de ver comparten un factor esencial: atención médica constante. Sin ella, el riesgo se multiplica y con ella el horizonte cambia. Responsabilizar únicamente a una actividad física ignora una realidad médica respaldada por especialistas. Kevin representa un debate urgente: acceso a medicamentos, continuidad con tratamientos, derecho a la vida activa. Las historias de ciclistas con hemofilia no son ejemplo de imprudencia, son prueba de que la enfermedad puede manejarse cuando el sistema responde. Y esa diferencia entre posibilidad y tragedia es lo que hoy exige esta reflexión, porque detrás de cada caso hay una pregunta que no puede ignorarse: ¿estamos garantizando realmente la salud o solo reaccionando cuando ya es demasiado tarde? Como siempre, estamos atentos a sus comentarios sobre este y otros temas. No olviden activar las notificaciones y suscribirse a nuestro canal de YouTube, por supuesto, para estar atentos a más información de Mundo al Día.